otros invitados. Hugo Moyano, hijo, está aquí con nosotros, bienvenido. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, Daniela. Bueno, te presento, abogado y además secretario de Asuntos Jurídicos de Camioneros. De la Federación de Camioneros. Tal vez uno de los Moyano que menos repercusión mediática tiene, porque es muy difícil que hables. Tus apariciones son muy pocas. Sí, ahora últimamente por ahí tuve algo más de exposición por la actividad que desarrollo y por esta bochornosa multa que nos intenta imponer el Ministerio de Trabajo. Sí. ¿Qué pasó? ¿En qué instancia está? Actualmente esto está en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El día viernes a las 9 de la mañana tenemos una audiencia. Fue todo, la verdad, que muy rápido después de la imposición de la multa, en un trámite express, porque el Ministerio de Trabajo nos rechazó la apelación que nosotros hicimos contra esta multa el lunes de la semana pasada. El martes ya estaban metiendo la ejecución en un tribunal de trabajo de primera instancia rápidamente para evitar que actúe la Cámara. Bueno, nosotros apelamos y esa apelación que nos rechazó el Ministerio, la Cámara la aceptó. Fuimos en queja ante la Cámara y la Cámara dijo, no, esto hay que tratarlo. Es de suma gravedad, hay que analizar si se violó el derecho de defensa y por eso el viernes tenemos una... Pero ustedes tuvieron un fallo, perdón Adri, en 2012 que fue favorable al sindicato. ¿Crees que se puede repetir la misma situación y si no, por qué? Y nosotros tenemos plena confianza. Si en 2012 que tuvimos la imposición de una multa de 4 millones por un paro de la rama del combustible en el que estaban involucrados 800 trabajadores, la Cámara Nacional del Trabajo nos dio la razón, dejó sin efecto esa multa, en este caso que es sideral, no tiene registro en la historia ni de nuestro país ni del mundo, o casi 810 millones de pesos a una organización sindical, que con el embargo que impone este juez en un trámite express de menos 24 horas, lo quiero nombrar José Ignacio Ramonet, porque la verdad que tampoco tiene precedentes, con lo que tarda la justicia de trabajo para expedirse, ¿no? Tarda años a veces para resolver cuestiones relativas a trabajadores y para mismas cautelares, tarda meses. En menos de 24 horas este juez impone una multa que se va a más de 1.052 millones de pesos. Hugo, ¿el gobierno quiere doblegar a tu papá? ¿Hay una persecución contra él? ¿Un ensañamiento contra Hugo Moyano? La verdad que sí, no tengo ninguna duda, pero es más profundo que querer doblegar a Hugo Moyano. En realidad, bueno, el ataque es contra la organización. Como no pudieron con todas las denuncias judiciales, las denuncias penales, ahora quieren económicamente doblegar a Hugo, que es, a mi criterio, el referente sindical más importante que tiene en nuestro país, que trasciende incluso lo sindical. Pero no quieren solamente doblegar a la organización sindical, quieren doblegar al movimiento obrero, no nos cabe ninguna duda. Y es más, quieren doblegar a todo espacio político que se pueda oponer a estas medidas de ajuste tremenda que está imponiendo el gobierno. Y mirá si será político que esto es del mes de diciembre de 2017. Estamos hablando de asambleas informativas, supuestas asambleas, 6 contrataron nada más. 6 asambleas informativas y nos quieren imponer una multa que abren el sumario el día 15 de junio, un día después del paro de camioneros, cuando se está discutiendo la paritaria salarial en la que Camioneros rompe el techo. El gobierno estaba tratando de imponer un 15% y Camioneros firma un 25% con cláusula de revisión, o sea, ese es el piso 25. Ese hecho político es muy fuerte y le dolió muchísimo al gobierno. Le dolió porque le rompió el esquema que tenía previsto para el techo de las paritarias. Y otra cuestión política que no se puede dejar de mencionar es el freno a la reforma laboral, que lo producen muchas organizaciones también por el mes de noviembre y diciembre del año pasado, pero entre las que se destaca Camioneros y sobre todo la figura de Pablo Moyano, cuando denuncia y reclama que haya movilización para que no se produzca otra Banelco, rememorando lo que había sido la bochornosa ley Banelco. Bueno, fue Triaca en ese momento quien intentaba vincularte además con la redacción de la reforma laboral. Hubo una explicación de tu parte, pero bueno, no todo el mundo está en el día a día y atentos a eso. ¿Cuál fue tu respuesta? Sí, bueno, yo lo hice en un comunicado, como decías, por ahí no tenía mucha exposición, quizá pensé que no valía la pena tampoco salir, pero siguió insistiendo, siguió diciendo y en realidad, lógicamente, no era para hablar de mí, sino para vincular a Hugo Moyano de alguna manera en cuanto al consenso que existía de la reforma laboral, lo cual es absolutamente falso. Pablo, antes de que ingrese el proyecto, ya estaba diciendo, antes de firmar una reforma en contra de los trabajadores, me corto las manos. O sea, no era muy subliminal el mensaje como para que yo, como asesor, no lo interpretara. Era clarísimo. Bueno, pero Triaca, no se puede esperar nada de Triaca. Ahora aplica esta multa
y dice que Moyano cumpla con la ley. ¿Qué autoridad tiene Triaca? Ni en el ámbito personal tiene autoridad para hablar de respeto a la ley. Tenía una empleada en negro, a Sandra Heredia, a la que denigró, a la que insultó, hasta ejerció violencia de género con ella, pero eso trascendió incluso al ámbito de su gestión. A esta empleada la nombró como interventora de una seccional en un sindicato que tenía intervenido. Y en el ámbito de su gestión es más desastroso todavía el incumplimiento que hace con la ley. Intervienen sindicatos, lo saquean, dan vuelta a elecciones de sindicatos, no cumplen con sentencias firmes. ¿Qué puede hablar de cumplimiento de la ley, Triaca? Ahora, Hugo, el gobierno desde que asumió en el 2015 se han quitado muchos derechos y tenemos enfrente una CGT que ha hecho pocos paros, quizás no estuvo a la altura de circunstancias. ¿Crees que si hubiese estado tu papá, el gobierno no hubiese avanzado tanto? Bueno, en la CGT confluyen distintas vertientes, ¿no? Por eso es un triunvirato. La unidad por ahí no fue posible hacerla con un único secretario general porque existen distintas expresiones que en última instancia en todo momento de la historia se da así. Y hay, bueno, como en toda la historia, algunos sectores que por ahí son más contemplativos o no tienen la misma firmeza que otros. Tampoco me quiero exceder en la opinión porque yo... no, hasta ahora integro el equipo jurídico de la CGT, lo sigo integrando, pero bueno, hay distintas expresiones y esto se sigue profundizando. Ahora, bueno, han existido reuniones camioneros, La UON, ESMATA, y el 22 de agosto, que iba a haber un congreso, se había anunciado un congreso para renovación de autoridades, al final posiblemente haya un plenario de secretarios generales, el 22 o los últimos días de agosto, y donde se definan los pasos a seguir, ¿no?, en la CGT. Bueno, como abogado te pregunto por la justicia. Yo hacía referencia al fallo de 2012 y lo que nos dicen muchos abogados en defensa de causas acá, en nuestro mismo estudio de C5N, es que hay un momento de la justicia que es como mínimo confuso. Bueno, refiriéndose a las garantías del debido proceso que no se están cumpliendo. Bueno, vos como abogado, quiero saber cuál es tu mirada sobre la justicia hoy y si tenés confianza en, bueno, que el fallo se ajuste a derecho, más allá de que, bueno, ustedes están de un lado, ¿no? Sí, con respecto a la Justicia Nacional del Trabajo, lo hemos dicho, más allá de este juez individual de primera instancia, ¿no?, José Ignacio Ramonén, siempre lo hemos dicho, no está quizás tan colonizada como otros fueros de la justicia penal, etcétera. Y tenemos confianza. Aparte es un bochorno, no tiene razón de ser, ¿no?, lo que está pasando. Y bueno, con respecto a otros foros no quiero opinar demasiado, pero la semana pasada leí una columna de Carlos Pagni, el destacado columnista de La Nación, que decía así, que un ministro actual le había dicho, si no hay pan, que haya circo, ¿no? Y me parece que esto es un poco parte de todo eso, ¿no? Tratar de generar algunas noticias rimbombantes para que lo que realmente, estructuralmente está perjudicando a nuestro país no sea tan analizado. Hugo, la última. ¿Avisorás un escenario de conflicto social y económico en la Argentina? Cada vez que se opina de ese tema te dicen que sos destituyente, pero me parece que el propio gobierno es el que está viendo que la situación está muy tensa y por eso, bueno, saca todo este circo mediático de muchas cuestiones. Esto del decreto del 683 también para darle a las Fuerzas Armadas competencia en asuntos de seguridad interior, por ahí es algo que el mismo gobierno está previendo y lamentablemente la situación económico-social sí está muy delicada. Hugo, te pregunto por último y ya para despedirte, sos uno, bueno... La pregunta es si te interesa la política en referencia a tu hermano, Facundo Moyano, pero no solo te pregunto en tu caso, sino también en referencia a tu padre. Hizo alguna referencia a Lula hace un tiempo y a su camino en política y algunas similitudes que se podían entender tenían que ver con él, ¿no? Le pregunto por ambos, si él si tiene intenciones de ser candidato, luego este encuentro con Cristina. A Lula concretamente no sé si se refirió. Lo que siempre dijo es que él tenía la intención o le gustaría que el deseo de que hubiese un presidente que tuviera su origen en el movimiento obrero y decía, ojalá mi generación lo vea. No era autorreferencial, aunque se lo señaló en un montón de situaciones, pero él lo explicaba de esta forma. Sí, ¿y vos qué pensás? No, pienso que es un poco
lo que quería el peronismo de alguna manera. Por ahí cuando estuvo Perón, en ese momento no estaba consolidada esa posibilidad, pero la columna vertebral del peronismo son los trabajadores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por Muchas estar aquí con gracias, nosotros. muy amable. Gracias por haber venido. Bueno, Dani, nos vamos a una pausa. Así es. Ale Quevedo, Ale Quevedo, bienvenida, Ale, buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes y por supuesto traigo información que tiene que